15 estrategias sencillas para desintoxicar tu mente y dejar de pensar tanto. ¿Te sientes atrapado en tus pensamientos? Como si no pudieras encontrar un momento de paz. Déjame decirte algo, no tienes que vivir así. Los estoicos, aquellos sabios del pasado, nos dejaron herramientas poderosas para liberar nuestra mente del ruido constante y recuperar el control. Hoy exploramos 15 estrategias prácticas que no solo te ayudarán a dejar de pensar tanto, sino que transformarán tu relación con tus pensamientos. Estas estrategias no son solo teoría, están respaldadas por ejemplos y casos reales que muestran cómo pueden aplicarse en la vida cotidiana. Prepárate para despejar tu mente y descubrir una nueva forma de vivir. 1. Haz una pausa consciente. Marco Aurelio, como emperador de Roma, enfrentaba decisiones constantes y conflictos interminables. Aún así, encontraba momentos para detenerse y reflexionar. Decía, detente y observa tus pensamientos. Hoy en día, podemos aplicar esta lección. Por ejemplo, María, una madre ocupada con 2 trabajos, comenzó a practicar pausas conscientes de 1 minuto entre tareas. Durante ese minuto, cerraba los ojos, respiraba profundamente y observaba sus pensamientos sin juzgarlos. Esto la ayudó a reducir su ansiedad y concentrarse mejor en sus prioridades. ¿Tú también puedes hacerlo? Tómate 1 minuto ahora mismo para practicar esta pausa. 2. Escribe para liberar tu mente. Séneca escribió cartas reflexivas para organizar sus pensamientos y liberar tensiones. Este hábito sigue vigente. Tomemos a Luis, un emprendedor que estaba abrumado por la cantidad de decisiones diarias. Al empezar a escribir en un diario cada mañana, descubrió que muchas de sus preocupaciones no eran tan urgentes como pensaba. Al plasmar tus pensamientos en papel, logras claridad y espacio mental. ¿Qué tal si empiezas con una lista de tus preocupaciones ahora mismo? 3. Distingue entre lo que puedes y no puedes controlar. Epicteto decía, preocúpate solo por lo que está bajo tu control. Considera a Carla, quien sufría ansiedad por las opiniones de los demás. Después de leer sobre Epicteto, decidió centrarse solo en cómo responder a esas críticas, en lugar de obsesionarse con agradar a todos. ¿Tienes algo que te preocupa ahora mismo? Pregúntate, ¿está bajo mi control? Si no lo está, libérate de esa carga. 4. Simplifica tu vida. Marco Aurelio aconsejaba, haz menos, pero hazlo bien. Andrés, un estudiante universitario, solía intentar hacer 1000 cosas a la vez, trabajos, proyectos, redes sociales. Inspirado por este principio, redujo sus tareas a 3 objetivos principales cada día. Esto no solo mejoró su productividad, sino que calmó su mente. Haz una lista de tus prioridades hoy. ¿Qué puedes eliminar para enfocarte mejor? 5. Practica el silencio. Séneca encontró en el silencio una fuente de sabiduría. Tomemos el caso de Julia, una ejecutiva que decidió dedicar 10 minutos al día al silencio absoluto, sin música, sin dispositivos. Al principio le resultaba incómodo, pero pronto descubrió que esos momentos eran los más valiosos para reflexionar y tomar mejores decisiones. ¿Te atreves a intentarlo? Dedica 5 minutos hoy al silencio total y observa cómo se siente. 6. Redirecciona tu atención. Cuando Marco Aurelio enfrentaba distracciones, escribía en sus meditaciones sobre la importancia de volver al momento presente. Esto lo ayudó a mantenerse enfocado incluso en los momentos más caóticos. Sofía, una creadora de contenidos, utilizó esta estrategia para combatir la procrastinación. Cada vez que se distraía en redes sociales, pausaba y se preguntaba, ¿esto me acerca a mis metas? Luego redirigía su atención a su trabajo. ¿Qué actividad puedes redirigir ahora mismo para ser más productiva? 7. Cuida tu entorno mental. Epicteto decía, rodéate de lo que te inspira. Mateo, un arquitecto, decidió dejar de seguir cuentas tóxicas en redes sociales y comenzó a consumir contenido que lo motivara y educara. Este cambio mejoró notablemente su estado de ánimo y su enfoque.
Evalúa tu entorno digital. ¿Qué puedes cambiar para que eleve tu mente en lugar de sobrecargarla? 8. Acepta la imperfección. Marco Aurelio decía, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Un ejemplo es Ana, una perfeccionista que pasaba horas revisando cada detalle en sus proyectos. Al aceptar que no todo podía ser perfecto, empezó a ser más productiva y a disfrutar de su trabajo. ¿Qué área de tu vida necesita más aceptación y menos perfeccionismo? 9. Rompe con la multitarea. Séneca escribió, es mejor hacer una cosa bien que muchas mal. Raúl, un chef, decidió centrarse en una tarea a la vez en lugar de intentar cocinar varios platos al mismo tiempo. No solo mejoró su eficiencia, sino que también redujo su estrés. ¿Qué actividad estás haciendo ahora? Intenta completarla antes de comenzar otra. 10. Haz ejercicio físico. Los estoicos creían que el movimiento físico fortalecía la mente. Tomemos a Laura, quien combatió su insomnio y estrés al salir a caminar 30 minutos cada día después del trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que moviste tu cuerpo? Sal ahora mismo, aunque sea por 10 minutos. 11. Reflexiona al final del día. Séneca aconsejaba revisar cada día con calma. Pablo, un vendedor, comenzó a dedicar 5 minutos antes de dormir a evaluar lo que había hecho bien y lo que podía mejorar. Esto lo ayudó a sentirse más en paz consigo mismo. ¿Te animas a probar esta práctica esta noche? 12. Practica la gratitud. Marco Aurelio dijo, sé agradecido por todo lo que tienes. Clara, una profesora, transformó su estado de ánimo al anotar 3 cosas por las que estaba agradecida cada mañana. ¿Qué 3 cosas puedes agradecer hoy? Escríbelas ahora. 13. Abraza la naturaleza. Epicteto encontraba calma al contemplar la naturaleza. Tomás, un diseñador gráfico, comenzó a visitar un parque cercano cada semana. Esto no solo despejó su mente, sino que lo llenó de nuevas ideas creativas. ¿Qué espacio natural puedes visitar hoy? 14. Medita sobre la mortalidad. Marco Aurelio reflexionaba sobre la fugacidad de la vida. Carla, una médica, empezó a recordar cada día que su tiempo es limitado, lo que la motivó a disfrutar más de su familia y a preocuparse menos por cosas triviales. ¿Qué te está robando energía y no vale la pena? Déjalo ir. 15. Perdónate y sigue adelante. Epicteto decía, no te detengas en tus errores. David, un músico, solía castigarse por sus fallos. Al aprender a perdonarse, recuperó su confianza y creatividad. ¿Qué error necesitas dejar atrás? Es momento de liberarte de su peso. El camino hacia una mente clara y libre. Estas estrategias no son solo ideas filosóficas, son herramientas prácticas que puedes aplicar hoy mismo. La clave está en elegir una y empezar. ¿Con cuál de estas estrategias te comprometerás hoy? Déjame saber en los comentarios y comparte este vídeo con alguien que necesite claridad mental. Juntos podemos encontrar la calma en un mundo lleno de ruido. Vamos hacia una mente más libre y serena.